Nadie lo vio venir. Un habitante que entra a la casa más vigilada de México, que convive, que se ríe, que discute con sus compañeros como uno más, pero que en realidad no está jugando el mismo juego que ellos. Y ahora, después de varias semanas de mentiras cuidadosamente calculadas, algo se está rompiendo. Sus propios compañeros ya no confían en él. Empiezan a hacer preguntas, empiezan a notar los detalles. Y hoy te vamos a contar exactamente cómo Fede Vigevani está a punto de ser descubierto dentro de la Casa de los Famosos México 2026. Porque esto no es una sospecha cualquiera. Esto es algo que lleva semanas gestándose bajo la superficie, silencioso, casi invisible, hasta que empezó a hacerse demasiado obvio para ignorarlo. Y lo más curioso de todo es que la persona en el centro de esta historia ni siquiera está compitiendo por el premio, está ahí por otra razón completamente distinta. Una razón que sus compañeros todavía no terminan de entender del todo, pero que están cada vez más cerca de descifrar. Quédate porque en unos minutos te vamos a contar el verdadero motivo por el que Fede Vigevani no puede dormir tranquilo dentro de esa casa. Y por qué cada llamada al confesionario podría ser la que finalmente lo delate frente a todos. Para entender por qué esto es tan grande, hay que remontarse al primer día. La Casa de los Famosos México 2026 arrancó como todas las temporadas anteriores, con la llegada de los habitantes, los abrazos, las primeras alianzas, las primeras miradas de desconfianza. Pero esta vez, la producción tenía preparada una sorpresa que nadie esperaba. Cuando Fede Vigevani entró como el último habitante de la noche, todos pensaron que se trataba simplemente de otro competidor más, otro nombre en la lista, otro rostro conocido que venía a pelear por el premio final. Pero no, Galilea Montijo y la jefa tenían otros planes para él. Fede Vigevani no entró a competir. Entró como el habitante infiltrado, el cómplice del público. La primera vez que este formato se usa en la historia del programa. Su misión, desde el primer minuto, fue una sola: cumplir los retos que el público le impone a través del canal oficial de WhatsApp del programa, sin que sus compañeros de casa se den cuenta de lo que realmente está pasando. Y aquí es donde comienza el verdadero problema, porque mantener un secreto de ese tamaño dentro de una casa donde todos se observan las 24 horas del día es prácticamente imposible. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir cuáles son las misiones exactas que el público le ha estado imponiendo, y por qué una de ellas está a punto de costarle la poca discreción que le quedaba. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí vas a encontrar cada giro, cada sospecha y cada secreto de la Casa de los Famosos México 2026 antes que nadie, con el análisis más completo de todo lo que pasa dentro y fuera de la casa. La primera misión que le tocó cumplir a Fede parecía casi ridícula. El público decidió, a través de una votación en el canal oficial, que su primer reto sería esconder el papel higiénico de la casa. Sí, tal cual. Una tarea que sonaba a broma, a chiste sin importancia, pero que en realidad tenía un objetivo mucho más profundo. La producción quería ver cómo reaccionaba Fede bajo presión desde el primer día, antes de que se formaran alianzas, antes de que existiera algo de confianza entre los habitantes. Y funcionó, porque desde ese primer reto, Fede tuvo que empezar a actuar, a fingir, a disimular delante de personas con las que apenas llevaba unas horas de conocerse. Pero el papel higiénico fue solo el principio. Las misiones fueron escalando. El público, cada vez más involucrado en el juego, empezó a pedirle tareas más arriesgadas, más comprometedoras, más difíciles de disimular. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante, porque cada vez que a Fede le toca cumplir un nuevo reto, tiene que pasar primero por el confesionario. Y ese, precisamente, es el problema que lo está delatando poco a poco frente a sus compañeros. Piénsalo un momento. En la Casa de los Famosos, las llamadas al confesionario no son algo extraño. Todos los habitantes son llamados en algún momento para dar su opinión, para hablar de una nominación, para resolver algún conflicto. Pero lo que empezaron a notar los compañeros de Fede es que a él lo llaman con una frecuencia completamente distinta al resto. Demasiadas veces, en momentos extraños, sin ningún motivo aparente que justifique tantas visitas al mismo lugar. Y en una casa donde no hay absolutamente nada más que hacer que observar a los demás, ese tipo de detalles no pasan desapercibidos. Todavía no te he contado la parte más comprometedora de esta historia.
Porque una de las misiones que el público le impuso a Fede fue seguir a otro habitante durante todo un día completo, sin dar explicaciones, sin justificar por qué de repente decidió pegarse como una sombra a esa persona. El elegido, después de una votación pública, fue ese Pérez. Y aunque Fede intentó tomárselo con humor, sin poder ocultar cierta incomodidad, la realidad es que ese tipo de comportamiento tan repentino y tan extraño es exactamente el tipo de cosa que termina despertando sospechas dentro de una convivencia tan cerrada como la de esta casa. Imagínate la escena, un habitante que de la nada, sin ningún motivo lógico, decide seguir a otro compañero a todas partes, interrumpir sus conversaciones, aparecer en cada rincón donde esa persona esté. Al principio puede pasar como una broma, como parte del juego normal de la casa, pero cuando ya son varios los habitantes que empiezan a comentarlo entre ellos, cuando empiezan a preguntarse en voz baja qué es lo que realmente está pasando con Fede, la situación cambia por completo. Y aquí es donde entra otro detalle que muchos espectadores ya habían notado, pero que se confirmó oficialmente durante la primera gala de nominación. Galilea Montijo reveló, frente a todos, que Fede Vigevani no puede nominar a ningún compañero. Una revelación que dejó a más de uno con la boca abierta, porque en un programa donde nominar es una de las dinámicas centrales del juego, quedar completamente fuera de esa mecánica solo puede significar una cosa, que su papel dentro de la casa es distinto al del resto. Y eso, evidentemente, es algo que tarde o temprano sus propios compañeros iban a terminar atando cabos. Pero eso no es todo. Lo que descubrirás en unos minutos es todavía más revelador, porque el propio Fede, antes de entrar a la casa, ya había dejado pistas sobre por qué había decidido formar parte de este reality tan distinto a lo que él normalmente hace en su carrera como creador de contenido. En una entrevista previa a su ingreso, Fede fue muy claro en un punto. Su decisión de entrar a la Casa de los Famosos México 2026 no tuvo absolutamente nada que ver con el dinero. Explicó que, considerando la cantidad de seguidores que tiene en redes sociales y todo lo que ha construido a lo largo de su carrera, una negociación económica no era el motivo que lo había llevado a encerrarse en esa casa. Lo que realmente buscaba, según sus propias palabras, era explorar una faceta completamente nueva de su carrera, llegar a un público distinto al que ya tiene en YouTube, un público más amplio y más diverso que quizás no lo conocía todavía. Y ahí está la clave de todo. Fede Vigevani no entró a jugar el mismo juego que sus compañeros. Entró a construir algo distinto, una narrativa paralela dentro del mismo programa, un personaje que camina por un pasillo completamente diferente al del resto de los habitantes. Mientras ellos luchan por sobrevivir a las nominaciones, por conseguir el liderato, por mantenerse a flote semana tras semana en busca del premio final, Fede tiene una misión mucho más solitaria y, en cierto sentido, mucho más difícil. Sostener una mentira frente a personas con las que convive las 24 horas del día, sin descanso, sin un solo momento de privacidad real. Justo cuando crees que ya lo sabes todo sobre esta historia, ocurre algo que nadie esperaba. Porque no solo son sus compañeros los que empiezan a sospechar. También los espectadores, minuto a minuto, empiezan a atar cabos con cada nueva llamada al confesionario, con cada comportamiento extraño, con cada silencio incómodo que Fede deja escapar cuando alguien le pregunta directamente qué está pasando con él. Y aquí viene uno de los momentos más tensos de toda esta historia. Durante una de las últimas convivencias, varios habitantes comenzaron a comentar en voz baja, entre risas nerviosas y miradas cómplices, que algo raro está pasando con Fede, que las coincidencias ya son demasiadas, que nadie es llamado tantas veces al confesionario sin ningún motivo aparente, que su comportamiento, en ciertos momentos del día, cambia de manera tan brusca que resulta casi imposible no notarlo. Y aunque todavía nadie se ha animado a confrontarlo directamente, la tensión dentro de la casa crece cada día un poco más. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es que Fede tiene que sostener este equilibrio prácticamente solo. No tiene un aliado dentro de la casa que conozca su verdadero papel. No tiene a nadie con quien compartir la presión de estar viviendo una mentira constante. Cada decisión, cada gesto, cada palabra tiene que ser calculada con una precisión que ni siquiera los habitantes que compiten de verdad por el premio necesitan tener. Porque ellos, al final del día, solo están jugando el juego de las nominaciones y las alianzas. Fede está jugando un juego completamente distinto, uno donde el verdadero premio no es el dinero, sino sobrevivir sin ser descubierto.
Y esto nos lleva a la gran pregunta que todos se están haciendo en este momento. ¿Cuánto tiempo más podrá Fede sostener esta situación antes de que sus compañeros terminen de armar el rompecabezas completo? Porque las señales ya están todas ahí, esparcidas frente a los ojos de cada habitante de la casa. Las llamadas constantes al confesionario. La imposibilidad de nominar. Los comportamientos extraños que no tienen ninguna explicación lógica dentro de la dinámica normal del juego. Solo falta que alguien se anime a juntar todas esas piezas en voz alta, frente a los demás, para que la verdad finalmente salga a la luz. Lo interesante es que, según ha explicado la propia producción del programa, la permanencia de Fede dentro de la casa no depende de las votaciones del público como ocurre con el resto de los habitantes. Su estadía tiene un tiempo limitado, algo que él mismo adelantó antes de ingresar a la competencia. Esto significa que, en algún momento, su participación como infiltrado va a terminar de una forma u otra, ya sea porque sus compañeros lo descubren primero o porque simplemente se cumple el plazo que la producción tenía previsto desde el principio. Y ese final, sea cual sea, promete ser uno de los momentos más comentados de toda esta temporada. Porque no se trata solamente de si lo descubren o no, se trata de cómo van a reaccionar sus compañeros cuando finalmente entiendan que, durante semanas, uno de ellos estuvo viviendo dentro de la casa bajo una identidad completamente distinta a la que todos creían conocer. Se trata de la traición que muchos van a sentir al descubrir que ciertas conversaciones, ciertos momentos de complicidad, quizás no fueron tan genuinos como parecían en su momento. Mientras tanto, el público sigue teniendo el control absoluto de esta historia. Cada nueva misión que se vota en el canal oficial de WhatsApp del programa es una nueva oportunidad para que la verdad se acerque un poco más a salir a la luz. Y ahí está quizás la parte más genial de toda esta dinámica. Los espectadores no solo están viendo la historia desde afuera, sino que literalmente la están construyendo con sus propias decisiones, empujando a Fede cada vez más cerca del límite de lo que puede sostener sin que sus compañeros terminen de descubrirlo. Así que la pregunta que queda flotando después de todo esto es bastante simple, pero también bastante intrigante. ¿Será el propio Fede quien termine confesando la verdad, cansado de sostener tantas semanas de actuación constante? ¿O serán sus compañeros quienes finalmente conecten todas las piezas y lo enfrenten cara a cara, dentro de la misma casa donde ha estado escondiendo su verdadero papel desde el primer día? Sea cual sea el desenlace, una cosa está clara. Esta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene uno de los giros más originales e imprevisibles de toda su historia. Y todo indica que el momento del descubrimiento está cada vez más cerca. Si esta historia te ha dejado con ganas de más, imagina todo lo que todavía queda por descubrirse dentro de esta temporada. Este canal existe precisamente para eso, para contarte cada detalle, cada sospecha y cada giro de La Casa de los Famosos antes que nadie más. Suscríbete y no te pierdas el momento exacto en que finalmente se sepa toda la verdad sobre Fede Vigevani.